En este vídeo paso a explicaros cómo es el comentario de un climograma. Cuando nosotros nos enfrentamos a un climograma son varios aspectos los que vamos a tener en cuenta. Yo he destacado estos 5 que son los que voy a ir desarrollando a lo largo de este vídeo. Bueno, pues empezamos con el primero, que es la definición del tipo de gráfico. Bueno, pues vamos con este primer punto, que es la definición del tipo de gráfico. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros llevemos a cabo nuestro climograma estamos haciendo un comentario. Y no podemos olvidar que un sinónimo de comentario es redacción, o sea, vamos a hacer una redacción, por lo que siempre digo en este tipo de vídeos, sobre todo en los prácticos, que nosotros tenemos que hilar el comentario seguido, no podemos ir cortando para poner 1, lo que sea, 2, lo siguiente, no, tiene que ser del tirón. Bien, para que nosotros comenzar nuestro comentario de climograma, pues vamos a comenzar, os propongo aquí una serie de frases, como por ejemplo a continuación, el climograma a comentar, el climograma propuesto para comentar, aunque yo siempre prefiero comenzar diciendo o definiendo lo que es un climograma. Sería, un climograma es una doble representación gráfica, lineal y de barras, de dos elementos del clima en un lugar determinado. Representa la evolución mensual de las temperaturas y de las precipitaciones en un lugar de la Tierra a lo largo de un año. Si nosotros observamos un climograma, pues básicamente aquí tengo este de aquí de Palermo, de Italia. Aquí podemos ver la doble representación. Aquí tenemos un gráfico lineal, donde esta barra de color rojo nos representa la temperatura, y de barra, donde esta barra de color azul nos representa las precipitaciones. Evidentemente, en un lugar de la Tierra concreto. En este caso, Palermo, Italia. El primer punto más o menos sería sencillo, así que vamos con la segunda parte o el segundo de ellos, que es la observación formal del climograma. Y evidentemente nos vamos a centrar básicamente en los elementos formales que forman, o que valga la redundancia, el climograma. Vamos con los elementos. Es muy importante que no solo los observemos, sino también que los comentemos, o sea, que dejemos por escrito lo que significa cada uno de ellos. Todo climograma va a tener 3 partes, o las siguientes partes. Una línea roja a la izquierda que representa la barra de las temperaturas. A la vez ponemos aquí nuestro climograma y lo vamos viendo. Aquí tenemos nuestra barra de color rojo que representa las temperaturas. La línea azul de la derecha que representa la escala de las precipitaciones. Aquí tenemos la escala de las precipitaciones. Y una línea negra en la base donde aparecen los meses del año. Cuidado, especifico y puntualizo. Mirad. Por regla de 3 todos los climogramas van a tener estos elementos. Ahora pueden variar, puede que las precipitaciones estén situadas en este lado, puede que la barra de temperatura esté en este otro y puede que aquí abajo evidentemente no me vengan la inicial de los meses del año, pero me van a venir 12 barras seguro. Por lo tanto nosotros adaptaremos nuestro climograma, nuestro comentario al climograma que se nos dé. Una vez que hayamos comentado esto, diremos el nombre del lugar, ¿vale? En este caso es Palermo, Italia. Si viene la altitud la ponemos también. El total de las precipitaciones y la temperatura media. En este climograma, por ejemplo, bueno, pues es muy práctico, muy novedoso. Me viene la precipitación total anual y la temperatura media. Si no apareciera, y esto lo subrayo, si no aparecieran, habría que calcularlo. ¿Cómo se calcularía? Siempre la temperatura y la temperatura media. Por lo tanto, yo tengo 2 opciones. Uno, ver el punto que me va marcando aquí la línea roja, todo y cada uno de ellos. Aquí lo tenemos en grados. Pues cojo todo, lo sumo y lo divido entre 12, porque es la temperatura media. Pero en cambio la precipitación es la total anual, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues ver lo que me marcan todas estas barras azules en esta escala, casi siempre se le viene aquí abajo, y lo sumo. Precipitación total anual, sumo todas estas cantidades en azul, y la temperatura media, sumo todas estas cantidades en rojo y lo divido entre 12. Por regla general suele venir, si no, tendremos que dedicarle un poquito más de tiempo. Y muy importante también, nombrar la fuente. Aquí, por ejemplo, mi climograma no tiene fuente. Si no tuviese fuente, lo que ponemos es que este climograma es anónimo. ¿Vale? Vamos con el siguiente punto. Continuamos con el tercer apartado de nuestro comentario, que son los datos del climograma. Para llevar a cabo este apartado, bueno, pues tendremos en cuenta 2 puntos, el dedicado a la precipitación y el dedicado a la temperatura. Comenzamos con el primero, que es el de la precipitación. Bueno, pues cuando nosotros observemos la precipitación dentro de nuestro climograma, tendremos que decir los siguientes elementos. Pues hablaremos de los meses con el máximo absoluto y el mínimo absoluto, o sea, los meses con más precipitación y los meses con menos precipitación. Por lo tanto,
los meses con más precipitación y los meses con menos precipitación. Atento a esto, al igual que los meses secundarios, así como si varios meses tienen la misma precipitación. Si observamos nuestro climograma, ¿vale? En este caso el que estábamos viendo anteriormente de Palermo, evidentemente como estábamos hablando de precipitaciones tendremos que fijarnos en este caso en la columna situada en esta parte a la derecha, la que está de color azul. Por lo tanto, miraremos cuál de las barras es la más alta. Observaremos que el mes de diciembre es el que tiene el índice de precipitaciones más alto y el que tiene las menos precipitaciones sería, en este caso, julio. También podéis observar en la parte de abajo que este climograma sí nos pone el número el número de milímetros de precipitaciones que ha habido en cada uno de los meses. En diciembre 106 y en julio 5. Pero cuidado, porque también tendremos que hablar de los meses secundarios, es decir, el mes que está en segunda posición con el máximo de precipitaciones, que en este caso va a ser enero, y después de julio, el segundo mes con menos precipitaciones, en este caso será junio. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos en cuenta las precipitaciones, deberemos de decir el máximo absoluto, el mínimo absoluto y también los meses que están en segunda posición, tanto en el máximo como en el mínimo. Continuamos con la temperatura. Bien. En cuanto a la temperatura, hay que indicar el mes con el máximo absoluto y el mes con el mínimo absoluto. Y en este caso solo pondremos el mes que está en primera posición tanto en el máximo como en el mínimo. En cambio, cuando nosotros hablamos de la precipitación, sí tendremos que poner el mes que está en primera y segunda posición siendo el máximo y el mes que está en primera y segunda posición con el mínimo. Cuidado, porque también tenemos que comentar una cosa, te voy a comentar una cosita. Mirad, si varios meses tienen la misma precipitación, tendremos que ponerlo. Imaginad lo siguiente, que nosotros tenemos aquí con que, el máximo de precipitación en diciembre coincide también con enero. Imaginad que diciembre tiene el máximo con 106 y enero también tiene con 106 el máximo de precipitaciones. Por lo tanto, en primera posición, en este caso habría 2 meses. Tendríamos que decir cuál es el mes secundario, ¿ok? El que iría, en este caso, en segunda posición, teniendo en cuenta que tanto enero como diciembre, si nos imaginamos que tienen el mismo número de precipitaciones, es un suponer, irían los dos en primera posición, ¿vale? Si coinciden, tenemos que nombrarlo. En cambio, la temperatura solo tendremos que poner el mes con el máximo absoluto y el mes con el mínimo absoluto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo vamos a ver aquí en el climograma y vamos a entenderlo perfectamente. Si nosotros observamos este climograma, nos vamos a dar cuenta que el mes que tiene la temperatura más alta va a ser agosto, con 25,4, lo apunto por aquí, sería agosto, ¿vale? Con 25,4 grados centígrados, ¿ok? Y el mes que tiene la temperatura más baja, evidentemente estamos hablando de temperatura, línea de color rojo, columna de color rojo, y los números de aquí abajo también serían los que están en color rojo. Hemos dicho que agosto va a ser el que tenga la temperatura más alta. Nos fijamos cuál es el mes que tiene la temperatura más baja. Pues en este caso va a ser enero con 11,6. Pues lo ponemos aquí, 11,6 grados centígrados. ¿Por qué solo apuntamos el mes con el máximo y el mes con el mínimo? Porque esta diferencia de temperatura, si nosotros restamos al mes con más temperatura, este sería enero, el mes con menos temperatura, vemos que la diferencia son 13,8 grados centígrados. ¿A qué hace referencia? Pues justamente al siguiente concepto que explicaré, que es la amplitud térmica. Mira, la amplitud térmica es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta en nuestro climograma porque muchas veces es un elemento clave para determinar el clima. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que en zonas más próxima al ecuador la amplitud térmica es prácticamente mínima, pero conforme nosotros vamos subiendo la amplitud térmica va ampliándose y teniendo en cuenta esa amplitud térmica nos puede dar pistas para averiguar el tipo de clima o el lugar en el cual nos encontramos. Por lo tanto, es muy importante cuando nosotros establezcamos la temperatura poner el mes con el máximo, el mes con el mínimo y la diferencia de ambos dos es la amplitud térmica. También tenemos que tener muy en cuenta el concepto de aridez. ¿Qué me dice el concepto de aridez? Vale, pues el concepto de aridez está muy relacionado con un climograma. Aparto el climograma y lo vamos viendo. Bien, bueno, pues la escala de medición de las temperaturas y las precipitaciones, ¿vale? Se suele hacer siempre siguiendo el índice de Gauss, por el cual
las precipitaciones en milímetros se igualará 2 veces la temperatura en grados centígrados. Todos aquellos meses en los que la precipitación sea menor que 2 veces la temperatura, ¿vale? O sea, que queden por debajo de la línea roja, serán meses secos o áridos, ¿vale? Y aquí tenemos la fórmula, o sea, la precipitación en milímetros se igualará ¿a qué? A 2 veces la temperatura, que lo tenemos aquí, por el cual las precipitaciones en milímetros es lo mismo, se igualará a 2 veces la temperatura en grados centígrados, ¿vale? Pues venga, lo vemos con el climograma. Mira, aquí tenemos un climograma, como ya hemos visto anteriormente, obvio. La representación del climograma es súper básica y muy concreta para determinar cuáles son los meses áridos. Los meses áridos son aquellos en los que la barra de color azul está por debajo de la línea roja. Pero claro, para llevar a cabo eso, ¿vale? Se han hecho un montonazo de estudios y entre ellos es lo que nos explica un poco el índice de Gauss, en el cual me dice que las precipitaciones en milímetros se igualarán o serán igual a ¿qué? A, si seguimos la línea, a 2 veces la temperatura. A ver, 20 por 2, ¿cuánto sería? 40, 30 por 2, 60 que no aparece, 40 por 2, 80. O sea, que la precipitación en milímetros se igualará a 2 veces la temperatura. Esto no deja de ser, evidentemente, una igualdad bastante sencilla. Por ejemplo, yo tengo con que la precipitación en milímetros, o sea, 40 milímetros tiene que ser igual a 2 veces la temperatura. Si nosotros observamos nuestro climograma, vemos lo siguiente. Lo pongo aquí. Vemos que 40 milímetros se iguala a ¿qué? Estaría en la misma línea que 20, a 2 veces la temperatura. Vamos a ver si se cumple esta igualdad. 40 milímetros es igual, ¿vale? A 2 veces 20 en grados centígrados. En este caso, sería igual a ¿qué? 2 por 2, 4, a 40 grados centígrados. Por lo tanto, se cumple la igualdad y eso es lo que nos establece aquí, o lo que nos dice aquí. Y eso se denomina el índice de Gauss, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un climograma, como el que tenemos nosotros ahora mismo, esto es algo súper sencillo de contemplar, viendo las barras. Pero claro, muchas veces no vais a encontrar el esquema en sí, sino que vais a encontrar estos datos. ¿Cómo averiguaré yo que un mes es árido? Pues súper sencillo, aplicando esa igualdad. Por ejemplo, vamos a hacerlo, imaginaros que nosotros no tenemos este climograma, vamos a hacerlo con los datos de julio, ¿vale? Por lo tanto, yo tendría lo siguiente, me dice que la precipitación en milímetros, en este caso 5, tiene que ser igual a 2 veces la temperatura en grados centígrados. Voy a poner 25 para que sea mucho más cómodo. 5 milímetros es igual a 25 por 2, 50 grados centígrados. No se cumple la igualdad. Y como no se cumple la igualdad, tengo que la barra de las precipitaciones es inferior a la temperatura. Por lo tanto, el mes de julio es un mes árido. Por decirlo de alguna forma, nosotros usamos esta fórmula de aquí, la precipitación en milímetros son 2 veces la temperatura, para averiguar qué meses son áridos. Pero si nosotros miramos nuestro climograma de barras y con la línea roja representada, todos aquellos meses que estén por debajo de la línea roja son meses áridos. Todas las barras que estén por debajo de la línea roja. Cuidado, porque yo tengo con que este mes de septiembre está al borde, o vais a encontrar climogramas que estén al borde. Aquí sí que vais a tener que hacer la igualdad. Vamos a hacerla. Borramos aquí. Perfecto. Venga. Tengo con que la precipitación en milímetros. 43 milímetros tiene que ser igual a 2 veces la temperatura. 23,6 grados centígrados. Vamos a hacerlo. 43 milímetros es igual a 47,2 grados centígrados. Vemos que la igualdad no se cumple. Vemos que la temperatura, o sea, la línea roja, está por encima de la precipitación. ¿En cuánto? En 4 puntos más o menos, ¿vale? En 4,2 puntos. Por lo tanto, determinamos que el mes de septiembre es árido, que es lo mismo que se puede observar aquí. Cuidado, que a la hora de llevar a cabo esto en un comentario, obvio que nosotros tendremos que realizar una serie de operaciones aparte antes de comenzar o de llevar a cabo el comentario. Pero bueno, si nosotros tenemos el climograma así representado,
está claro que podemos seguir nuestro comentario perfectamente porque podremos decir claramente cuáles son los meses áridos sin tener que hacer operaciones. Pero también os lo comento porque puede que en algún momento se dé esa casualidad. Y lo más típico, sobre todo para niveles de bachillerato, es que os aparezcan estas cantidades y vosotros a partir de aquí tendréis que montar el climograma, pero es bastante sencillo. Volvemos al comentario. Una vez que tengamos hecho el tercer apartado, nos tocaría ubicar el hemisferio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que una vez que hayamos establecido todo y cada uno de los datos, hay que saber dos cositas. Una, en el hemisferio norte, las temperaturas aumentan en los meses de junio a septiembre, indicando que evidentemente es verano, pero cuidado, con el hemisferio sur es al contrario, el verano austral se da de diciembre a marzo, por lo que los climogramas en los que los máximos de temperatura estén en estos meses corresponderán a dicho hemisferio. Está claro que nosotros tenemos aquí el climograma de Palermo, ¿vale? La temperatura aumenta ¿en qué meses? En los meses que coinciden en verano, pero si nosotros estuviésemos en el otro hemisferio, el verano austral lo vamos a tener que se da desde diciembre hasta prácticamente marzo, aquí es donde estará la temperatura más alta. Por favor, tenemos que tenerlo muy en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando esta línea de color rojo más o menos va a tener una temperatura similar todos los meses, pues estaremos en una zona ecuatorial. Todos estos elementos son básicos para que no se nos olvide. Ni que decir tiene que nosotros seguiremos con nuestra redacción, ubicaremos todos los elementos que hemos visto aquí, pero por favor vuelva a lo mismo, una redacción. Comenzaremos diciendo, según los datos del climograma, los meses con un máximo absoluto de precipitación serían tal y tal, con el mínimo tal y cual. En cuanto a la temperatura, el mes con el máximo absoluto es este, con tanta temperatura. Con el mínimo absoluto correspondería a enero con 11,6. La amplitud térmica, que es la diferencia entre el mes con el máximo absoluto y el mes con el mínimo absoluto, sería de tanta temperatura. En cuanto a la aridez, todo eso tendremos que irlo justificando y se justificaría como ya acabamos de hacer ahora mismo. En cuanto a la aridez, siguiendo el índice de Gaussian por el cual las precipitaciones en milímetros se igualan a 2 veces la temperatura en grados centígrados, tenemos en los meses que son áridos dentro del climograma de Palermo serían mayo, junio, julio, agosto y también en septiembre, porque todo y cada uno de esos meses la barra de color azul aparece o está por debajo de la línea roja. El hemisferio en el cual podemos encontrar el climograma de Palermo sería en el hemisferio norte, porque los meses con más temperatura corresponden con la época de verano. Si os dais cuenta, esto sería cómo habría que redactar este punto número 3 y 4, hilando todos estos datos matemáticos en una redacción. Sencillo. Una vez que nosotros hayamos hecho esto, la última parte es más que nada la conclusión, o sea, determinar el clima y las características del mismo. Para determinar el tipo de clima al que nos enfrentamos tendremos que tener en cuenta tanto las precipitaciones como las temperaturas. A esto unimos la amplitud térmica y el índice de Gaussian, todo lo que yo he comentado anteriormente. Tendremos que tener en cuenta las precipitaciones, las temperaturas, la amplitud térmica, que vuelvo a lo mismo. La amplitud térmica es la diferencia, ¿vale? Una resta entre el mes con la máxima temperatura y el mes con la mínima temperatura. Y el resultado que me da es la amplitud térmica, que es muy importante, ¿vale? Y luego la última parte sería el índice de Gaussian, o sea, determinar cuáles son los meses áridos. Si las temperaturas mensuales pistas son altas todo el año, superadas 18 grados, estamos ante un clima cálido, ¿vale? Si son bajas todo el año, ningún mes supera los 10 grados, es un clima frío. Y si son intermedias, o sea, será un clima situado en la zona templada. Un mediterráneo, un oceánico, un continental, con contraste entre invierno y verano, es un clima templado. Si la precipitación supera los 800 milímetros, es un clima lluvioso. Si está entre los 800 y 300, tiene una estación seca. Siempre hay que cotejarlo con la clasificación que se pida. Por ejemplo, la de Köppen, ¿vale? Una clasificación donde te va diciendo el tipo de clima que es a través de una serie de iniciales. Ya cada uno como recomiende el profesor que tengáis. No olvidar en este punto aludir al tipo de vegetación que posee. Y eso ya sería el plus en nuestro climograma. Muy importante decir qué tipo de vegetación abunda en ese clima. Más o menos estos serían, pues los puntos que tenemos que tener en cuenta en esta parte, ¿vale? Evidentemente este mismo climograma que llevamos haciendo todo este tiempo.
Bueno, pues una serie de recomendaciones o aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestro climograma. El primero es de suma importancia que haga el comentario en sucio y que redactes todas las ideas que te vean a la mente. Luego tendrás tiempo de darle forma. Vuelvo a lo mismo. Si en vez de dar el climograma tal cual, con la línea roja y la barra de color azul, os dan solo los datos, evidentemente tendréis que calcular todo y cada uno de los puntos conforme a este esquema y una vez que tengáis todas las operaciones, por favor, repasarlas. Muy importante, ¿vale? El repaso a las operaciones. Por favor, nos podemos equivocar y una equivocación es que no des con el clima correcto. Una vez que lo tengamos, empezamos nuestra redacción. Ten cuidado con copiar el texto de internet, ¿vale? Esto es clave, lo digo siempre, ya que de verdad se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el hecho de que lo copies, pues, ojo, ten un poquito de cuidado porque eso te puede suponer, evidentemente, un cero muy gordo y que suspenda el ejercicio. Cuida la falta y la expresión a la hora de escribir, como lo estamos haciendo en sucio, ¿vale? Pues ya está. Una vez que lo tenga más o menos hecho, lo pasa a limpio. Y muy importante, espera, piensa y luego redacta, o sea, ordena todas las ideas. Si se te van ocurriendo ideas, las vas apuntando y posteriormente cotejas y luego ya lo dejas todo redactado y ordenado, ¿vale? Bueno, pues nada, con esto ya terminamos nuestro comentario o cómo se comentaría un climograma.